Queridos hermanos, les saludo en nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más porque podemos saludarnos aún a la distancia. Podemos expresarlo el cariño, el afecto, el amor entre hermanos. Saber que el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha permitido tener salud, nos ha permitido tener el sustento en nuestras familias. Y creo que cada uno de nosotros debiéramos glorificar el nombre del Señor, porque Él se merece todo el afecto, todo el cariño, todo el reconocimiento, la gratitud de cada uno de nosotros. Quisiera en esta mañana también que pudiéramos escudriñar la palabra del Señor para que podamos ser fortalecidos, renovados, saber que la palabra que vamos a compartir en este día tiene que ver con los sacrificios y con las dificultades que el Señor tuvo que pasar mientras estuvo en su ministerio, y saber también que nosotros muchas veces tenemos que pasar por aquellas pruebas que nos hacen madurar, nos hacen crecer y nos hacen también mantener una fe fuerte, firme en las promesas y en la confianza del Señor. Quisiera que pudiéramos buscar en Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Lucas 12, versículo 49 al 53. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Entonces tenemos en este relato las dificultades o pruebas que el Señor tuvo que pasar mientras su ministerio se llevó a cabo en este mundo. Y también nosotros tenemos que muchas veces pasar por diferentes pruebas y dificultades. Jesús habla de su futuro padecimiento y de los padecimientos de los suyos por causa de Él. Estamos expuestos nosotros como hijos de Dios también a pasar padecimiento, a pasar pruebas, dificultades, a pasar desprecio a lo mejor por causa del Evangelio. Comienza el Señor con una declaración general: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué dice? ¿Y qué deseo si ya se encendió? Una tradición literal. Muchos intérpretes, al sacar estas palabras de su contexto, han visto en esta frase un deseo de Cristo de que todo el mundo se inflamase en el fuego del amor de Dios, de la predicación del Evangelio y del derramamiento del Espíritu Santo. Pero si leemos el contexto y buscamos, indagamos, vamos a descubrir que el Señor no se refería a este fuego. Dice, pero por el contexto se ve que Cristo habla del fuego de la persecución, del escándalo de la cruz. Sabemos que para ese tiempo el que el Señor hubiera sido crucificado en una cruz era un escándalo para ese tiempo. Y creo que hoy también muchas personas no creen que el Señor, siendo Dios, tuvo que morir en una cruz.
que había de provocar persecución, el escándalo de la cruz y división hasta en las familias. Cristo no es el autor de este fuego, como tampoco es el quien esgrime la espada en Mateo 10:34. No es el Señor el que provoca este fuego, sino los perseguidores. Pero Él permite este fuego o prueba en medio de nosotros a fin de que nosotros seamos refinados muchas veces por las pruebas, por las persecuciones o por la indiferencia, y que esta diferencia muchas veces se da en la familia donde hay inconversos. Creo que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llamó, tuvimos diferencias en la familia hasta que aquella familia, por misericordia del Señor, se fueron añadiendo, se fueron convirtiendo al Evangelio. Dice que Él mismo ha de padecer mucho, pasando por este fuego que ya se encendió contra Él. El fuego se había encendido contra Jesús porque Él traía un mensaje de la salvación. Todos creían que sería un guerrero que vendría a rescatar a su pueblo, y muchos de aquellos que no creyeron se levantaron contra Él. De un bautismo tengo que ser bautizado, dijo el Señor, no el bautismo por agua, sino un bautismo de la persecución. No nos extraña el cambio de la metáfora. Las aflicciones son comparadas tanto al fuego como al agua. Salmo 62:12. Jesús llama bautismo a su padecimiento porque fue totalmente sumergido en ellos. Él llama bautismo a los padecimientos porque fue sumergido en ellos, como Israel lo fue en el mar. 1 Corintios 10:12. Cristo los conocía de antemano, los padecimientos, y les pone un nombre que les quita terribilidad, les quita lo terrible que era el padecer, lo terrible que era que Él tuviera que enfrentar el desprecio, la persecución, los golpes, los escupos en su rostro, los azotes, el que le nudaran los soldados, el que le coronaran de espinas. Le quita entonces Él lo terrible a los padecimientos y lo llama bautismo. No inundación, comparado con Isaías 43:2. Le habían de cubrir, pero no le habían de ahogar. Con ello santificaba el nombre del bautismo y mostraba que aun cuando fuera comportada una sepultura, también indicaba una resurrección. Hechos 2:24-31. Y Jesús añade: y cómo me angustio hasta que se cumpla, como Él se angustiaba hasta que se cumpliera el día en que Él tendría que enfrentar la muerte para salvación nuestra. También esta frase ha sido mal entendida, como si el Señor desease que la hora llegara, cuando lo que Él deseaba es que la hora pasara, ese momento de aflicción fuera consumada. El verbo es el mismo de Juan 19:30. El verbo, dice, me angustio, es el mismo que Pablo usa en Filipenses. Los dolores de la muerte. Dice partir de un pensamiento o de los padecimientos del Señor. Filipenses 1:23. Los dolores de la muerte ya en anticipación se apoderaron de Él, así sufriera. Para esa hora había venido al mundo. El Señor sabía que Él tenía que enfrentar la muerte para darle salvación al hombre, para que el hombre pudiera ser perdonado. No hemos de perder de vista, dice, con todo, que ya estaba profetizado, que el Mesías tendría que padecer y que llegaría un momento que entregaría la vida para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, pudiera ser perdonado.
a través del sacrificio del Señor en la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. De tal forma deseaba Jesús el cumplimiento de la redención del humano linaje mediante el sacrificio de la cruz. El Señor deseaba el cumplimiento para que pudiera haber redención, para que el hombre pudiera ser rescatado, para que nosotros pudiéramos ser justificados a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Allí Él terminó con esa condenación para todo aquel que le reconozca y le ha reconocido. A continuación, Jesús declara los padecimientos que también los suyos habían de sufrir. Pensáis que he venido para dar paz a la tierra, dice el Señor. Pensáis que he venido para dar paz a la tierra. Se insinúa aquí que los discípulos del Señor abrigaban esta suposición, que el Evangelio tendría una acogida universal, que la gente lo recibiría unánimemente y que todo sería paz y tranquilidad. Ellos creían que el Evangelio lo iba a recibir toda la gente y que todos se iban a convertir y que sería paz y tranquilidad. Pero el Señor le dice lo contrario. Pero Cristo viene a decirle: estáis equivocados. Los hechos probarán lo contrario, porque lo que realmente sucederá es que el resultado de la predicación del Evangelio será división en las personas. Habrá división en las personas, habrá rivalidades por los que han sido convertidos y los que aún permanecen sin ser atraídos por la palabra de Dios. No es que el objetivo del Evangelio sea causar división, todo lo contrario. Su propia tendencia es congregar en uno a los hijos de Dios. El Evangelio es congregar en uno a los hijos de Dios. Juan 11:52. Y unirle con el vínculo de la paz, que es el amor. Efesios 4:3. Si el mundo entero recibiera el Evangelio, la paz sería el resultado. Isaías 32:17. Pero el hecho es que hay muchos que no lo reciben, sino que se oponen a él. Y esta oposición es la que causa la división. Es la oposición es la que causa la división. Mientras el príncipe de este mundo, como fuerte armado, domina el mundo desde su palacio, todos sus bienes están en paz. Pero cuando entramos con la palabra de Dios y le arrebatamos vidas al enemigo, hay almas que se convierten, entonces empieza la persecución. Dice también: los muertos descansan en paz. La paz de los cementerios es la paz del derrotado por el pecado y por la muerte. Pero la paz de Cristo es la paz de la vida, de la victoria sobre el pecado. Hay una paz en nosotros y esa paz es de la victoria en creer en Cristo, la derrota del pecado, la derrota de la maldad en nuestras vidas. Hemos sido lavados, hemos sido justificados y ahora vivimos en santidad para el Señor. Hay entonces una victoria sobre el pecado a través de la muerte del Señor, a través de todo aquel que cree y confiesa que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Pero también hay una paz en los cementerios, aquellos que han sido derrotados por el pecado y por la muerte, de la que es fruto de la sumisión a la voluntad de Dios. Esta victoria sobre el pecado es el fruto de la sumisión a la voluntad de Dios y de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que ha sido regenerado.
la obra del Espíritu Santo que un día nos convenció, nos llevó y nos confrontó con la realidad de nuestra vida y cambió nuestros pensamientos y transformó nuestras vidas. Ya reconocimos al Señor como el único Salvador de nuestras vidas. ¿Cuántas personas hoy hay que no han reconocido y que no tienen una paz verdadera, no tienen una paz a través del Espíritu Santo, ni tampoco es el Señor quien domina sus vidas? El dominio propio de aquel que ha creído en Jesucristo remata con broche de oro la lista de los 9 aspectos del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Solo el que se domina a sí mismo escapa del conflicto espiritual en que se debate el hombre carnal. Solo el que se domina a sí mismo escapa del conflicto espiritual en que se debate el hombre carnal. Debemos entonces vencer aquellas cosas. Deben aquellos hombres que no conocen al Señor poder creer que hay un tiempo todavía de salvación para todo aquel que cree. Notemos que le dice que los filósofos de las diferentes escuelas en tiempo de Pablo estaban de acuerdo con muchas cosas. También dice, lo estaban los adoradores de las diferentes deidades falsas. Pero cuando le fue predicado el Evangelio y muchos fueron sacados del poder de Satanás, introducido en el reino de Dios, dice, pero cuando se les fue predicado el Evangelio de la buena nueva de salvación, muchos fueron sacados del poder de Satanás introducidos en el reino de Dios. Entonces comenzó la perturbación. Entonces el enemigo se levanta contra todo aquel que anuncia el Evangelio, todo aquel que anhela en nuestro corazón la salvación de otros. Por eso empieza la perturbación. Hay algunos que se distinguieron o se distinguen de los demás al abrazar el Evangelio, Hechos 12, 32 y 34, y otros hasta se enfurecen de la actitud de los primeros. Si incluso entre los que han recibido al Señor ha habido y hay división, incluso en los que han recibido al Señor ha habido y hay división por cosas que no tienen ningún fundamento de doctrina, cosas que el hombre se le ocurre solamente, y empieza la división, empieza el desprestigio de los mismos cristianos. Por ejemplo, por la carnalidad y en consecuencia rivalidad. Pero si todos los creyentes imitásemos al apóstol Pablo en Filipenses 1, 15 y 18, pronto desaparecerían estas divisiones, pues dentro de la normal diferencia de pareceres habría amor, humildad y mansedumbre para dialogar y respetar las opiniones ajenas. Habría humildad, mansedumbre para dialogar y respetar las opiniones ajenas que no afectan a los puntos fundamentales de doctrina y práctica. Que en esta división alcanzaría también hasta el ámbito de la familia. En esta división alcanzaría también hasta el ámbito de la familia. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Aún en este ámbito de la familia habrá división, pues el que se convierta al Evangelio estará deseoso de dar testimonio antes que nada en su propia casa. ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos no
anunciamos y dimos testimonio en nuestra propia casa. ¿Cuántas familias se dividieron? ¿Cuántas familias están divididas? No comparten la misma fe. Hay rivalidades, hay choques, hay forma de hacer las cosas diferentes y eso causa división en la propia familia. Y el que continúe inconverso se sentirá provocado y odiará y hasta perseguirá al que por su fe y obediencia testifica del Señor, y de este modo condena implícitamente al que persiste en su incredulidad y desobediencia. ¿Cuántas veces por falta de madurez, de crecimiento, también muchos que han sido rehabilitados, sacados de un mundo por la falta de conocimiento, se ha provocado este juicio contra aquellos que no conocen al Señor? Muchas veces por diferencia, como decíamos anteriormente, no por doctrina. Muchas veces hemos sido puestos también allí como personas que no hacemos la voluntad de Dios porque tenemos otra forma, pero la doctrina no ha cambiado en nuestras vidas y hay una división, hay un menosprecio a todos aquellos que no caminan de acuerdo a ciertas tradiciones de los hombres, pero no de doctrina. Incluso dice las madres y las hijas, a las que el instinto natural puede mantener más unidas, y en el afecto se distanciarán la una de la otra y se odiarán por causa del Evangelio. Como vemos en el libro de Hechos, donde quiera llegar el Evangelio surgía la persecución a los cristianos, surgía la persecución a todos aquellos que anunciaban la palabra de Dios. Se armaban disturbios no pequeños. Hechos 19:23, y en todas partes se le contradecía, en todas partes se levantaban hombres a contradecer la palabra, el Evangelio, y que hoy nosotros podamos tener la firmeza para mantenernos firmes y no transar. Sabemos que el plan de salvación está activo todavía y nosotros somos los que debemos anunciar y llevar, orar para que otros sean salvados. Por tanto, cada uno de nosotros que somos pueblo del Señor, no vamos a encontrar una paz terrenal en esta tierra mientras tengamos que anunciar el Evangelio, mientras tengamos que hablar de Cristo. Siempre van a haber personas que se levantarán contra nosotros, siempre van a haber personas que nos van a menospreciar, pero eso no debe hacer mella en nosotros, no debe hacer nada que nos aparte de la voluntad de Dios. Sabemos que el enemigo está enojado, está irritado porque anunciamos el Evangelio, porque oramos, porque creemos que la oración tiene poder para transformar las vidas de las personas. Sabemos que cuando buscamos la oración, la palabra de Dios, estamos enriqueciendo nuestra vida, pero también estamos perturbando el reino del enemigo en esta tierra. Si usted ha sido parte de esta persecución, sepa que el mismo Señor tuvo que entregar su vida por esta misma persecución, para que hoy nosotros podamos tener esta bendición de tener la palabra de Dios, de saber que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero y que aún es tiempo de salvación para tantas personas, para tantos familiares nuestros que aún todavía no conocen al Señor. Que esta palabra nos sirva de aliento, que no nos desesperemos cuando estamos pasando problemas, dificultades o a causa del Evangelio persecución, porque sabemos que el Señor lo dio todo por nosotros, dio su vida,
fue despreciado, fue no querido. Lo llevaron a la cruz. Allí entregó su vida para darnos salvación. Que el Señor le pueda bendecir en este día y que esta palabra renueve una vez más nuestra fuerza, nuestro ánimo. El creer en Jesucristo nunca debe ser en nosotros algo superficial, sino que debe estar en lo más profundo de nuestra alma, y así podemos seguir anunciando el Evangelio y arrebatando almas para salvación. Vamos a orar por la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia no trance, para que la iglesia sepamos que mientras estemos en este mundo, mientras el Señor no venga por su pueblo, hay una tarea que tenemos que seguir anunciando. Y al anunciar esta tarea, vamos a exponernos también a que otros nos critiquen, a que otros no nos crean. Señor, le damos gracias en esta mañana por este nuevo día, Dios, que nos concede en su gracia y en su misericordia. Le damos gracias por su palabra. Rogamos, Señor, que su palabra en este día nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, nos pueda fortalecer en los momentos, Señor, en que hay en nosotros pruebas, dificultades, en que muchas personas no nos creerán, muchas personas nos separarán, Señor mío, por causa del Evangelio. Pero tenemos que tener claro, Padre amado, que usted siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, fue despreciado, fue calumniado y llevado a la muerte, donde entregó su vida para que el hombre tuviera la oportunidad de saber que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero, y pudieran ser perdonados los pecados. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos ha concedido a cada uno de nosotros, que a través de la presencia del Espíritu Santo seamos renovados y fortalecidos. Y si estamos pasando pruebas, dificultades, desprecio, aflicciones, podamos glorificar su nombre en estos momentos difíciles, Señor. Padre amado, rogamos también por esta nación, Señor mío, por este país, cuando aún, Señor, se está, Señor, vacunando a las personas para este virus. Señor, tenemos, Señor, una tasa tan alta de contaminados en este tiempo. Rogamos, Dios, que su gracia, su amor se pueda manifestar en nuestra nación, pueda, Señor, bendecir a nuestra tierra, pueda bendecir a este país, Señor amado. Rogamos su bendición, Padre, que usted nos mire con ojos de misericordia y podamos salir pronto en esta situación que nos encontramos, Señor, de tanta preocupación. Oramos también por todas aquellas naciones del mundo, Señor, países, Señor, que este rebrote ha sido más severo, Padre amado. Señor, oramos por aquellos países que menos recursos tienen, para que, Señor, puedan también tener la oportunidad de ser vacunadas a las personas allí. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestras autoridades, que puedan volver los ojos a ti, Señor, para que a esta nación le vaya bien. Oramos por los recursos de esta nación, para que este país, Señor, sea un país que pueda tener los recursos, los medios, y pueda llegar aún todavía a aquellas personas que necesitan esos recursos, que son tan vitales para el desarrollo de cada familia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Amén.